Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Título del reporte: Tiro parabólico. Nombre de integrantes del equipo: Juárez Obregón Emanuel, Morán Gutiérrez Emiliano, Núñez Gutiérrez Johan. Fecha de realización del experimento: 11 de diciembre del 2024. Nombre del profesor: Miguel Sánchez Rojas. Introducción. El tiro parabólico es un tipo de movimiento compuesto por dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. En la componente X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, lo que significa que su velocidad permanece constante durante toda la trayectoria. Esto ocurre porque en condiciones ideales no hay fuerzas que opongan el movimiento, como es la fricción del aire. Por otro lado, en la componente Y, la velocidad cambia constantemente debido a la aceleración de la gravedad, conocida como g. Cuando el objeto sube, su velocidad vertical disminuye hasta alcanzar 0 en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ahí, comienza a descender y su velocidad aumenta debido a la acción de la gravedad, que lo acelera hasta que el objeto toca una superficie y su movimiento se detiene. Curiosamente, en ese punto, el objeto llega con la misma velocidad con la que partió, pero en dirección contraria. Objetivos. En esta experiencia de laboratorio, el objetivo es realizar un experimento de tiro parabólico, utilizando un dispositivo previamente construido. Grabaremos el movimiento con un video para analizarlo posteriormente con un software llamado Tracker. Este programa nos permitirá obtener datos estadísticos y gráficos que serán clave para estimar el valor de la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. Además, con Tracker observaremos cómo la velocidad en el eje X se mantiene prácticamente constante, aunque podría sufrir ligeras alteraciones por la fricción con el aire. También analizaremos cómo la velocidad en el eje Y disminuye conforme el objeto asciende, hasta llegar al punto más alto, y cómo aumenta nuevamente durante el descenso, siguiendo las características de una caída libre. Para llevar a cabo esta experiencia de manera exitosa, utilizaremos una catapulta construida previamente con materiales simples, como palos de madera, tubos de plástico, silicón y una liga elástica. A continuación, colocaremos un proyectil sobre la catapulta y lo lanzaremos hacia un fondo que facilite su análisis posterior. Es importante que el fondo contraste con el proyectil y que contemos con una referencia de distancia desde el suelo, como un mosaico de 30 centímetros de longitud en nuestro caso. Estas características serán clave para el análisis en el programa Tracker. Mientras tanto, un integrante del equipo grabará el movimiento parabólico del proyectil, repitiendo el proceso hasta obtener el video con el mejor lanzamiento. Una vez seleccionado el video, lo analizaremos en Tracker para obtener datos importantes como estadísticas, gráficas y ecuaciones que describen la distancia y la velocidad en el eje Y. Al interpretar estos datos de distintas maneras, podremos calcular un valor aproximado de la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. Análisis de resultados. Al analizar la ecuación obtenida tanto para la velocidad y la posición en el eje vertical y compararlas con sus respectivas ecuaciones de caída libre, observamos que para la ecuación de velocidad final, es decir, la número 1, el coeficiente que acompaña al tiempo t es el valor de la aceleración de la gravedad. Al comparar con la ecuación obtenida en el programa, veremos que la variable t corresponde al tiempo en la gráfica, por lo que el coeficiente que éste acompaña a la variable independiente representa la aceleración de la gravedad para nuestro tiro parabólico. Al analizar los datos obtenidos en el caso de nuestro tiro parabólico, observamos que el coeficiente que acompaña a la variable del tiempo tiene un valor de 9.7. Utilizando la ecuación 2, observamos que la gravedad es el coeficiente que acompaña el tiempo, cuyo valor se encuentra elevado a la segunda potencia. Además de esto, la gravedad se encuentra dividida por 2, así que el coeficiente que acompaña a la variable con un exponente de grado 2, habremos de multiplicarlo por 2, para así compensar que está siendo dividida, para obtener el valor de la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. Para el caso de los datos obtenidos de la posición en Y, conseguimos un coeficiente que acompaña el tiempo de 4.78, que al multiplicar por 2 obtenemos un valor de la aceleración de la gravedad de 9.74 metros sobre segundo cuadrado. Ambos resultados obtenidos son bastante precisos en comparación con la aceleración de gravedad registrada, la cual es de 9.77. Cálculo del error porcentual. Para calcular el error porcentual, al valor real se resta el valor experimental, se divide entre el valor real y se multiplica por 100. Siendo en nuestro caso 9.77 el valor real registrado, 9.7 el valor experimental obtenido por nosotros,
Al realizar esta operación, obtenemos un porcentaje de 0.72%, el cual es un porcentaje de error bastante aceptable para el experimento. Análisis por medio de las ecuaciones utilizando valores dados en las gráficas. Datos. Al analizar los datos obtenidos en las gráficas, en el punto más alto de la trayectoria de la parábola, observamos que el tiempo es igual a 0.367 segundos, la posición inicial del eje vertical es de menos 1.239 por 10 a la menos 3 metros, la posición final del mismo eje vertical es igual a 0.665 metros sobre segundo, la velocidad final es de menos 9.582 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo, teniendo como única incógnita la velocidad inicial y la gravedad. Ahora sustituimos estos datos en ambas ecuaciones anteriormente dadas. Al realizar los procedimientos adecuados, obtenemos dos ecuaciones en las cuales las únicas dos variables son la velocidad inicial y la gravedad, con las cuales podemos igualarlas para así obtener una sola ecuación en la cual la única incógnita será la gravedad. Al hacer el despeje, obtenemos un valor de la gravedad de 9.66 metros por segundo, el cual a su vez es muy similar al valor obtenido anteriormente por las gráficas. Al finalizar esta experiencia en el laboratorio, confirmamos nuestra hipótesis y comprobamos que un tiro parabólico combina un movimiento rectilíneo uniforme con uno uniformemente acelerado. También obtuvimos un valor para la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México de 9.7 metros sobre segundo cuadrado, que al compararlo con el valor registrado de 9.77 metros sobre segundo cuadrado, mostró una gran similitud con un porcentaje de error de tan solo 0.72%. Este margen de error puede deberse a factores como la calidad del video y las características del equipo, en este caso, la catapulta. Esto demuestra que nuestro resultado está muy cerca del valor oficial. Al analizar las ecuaciones obtenidas de la gráfica, notamos que algunas discrepancias en los resultados se debieron a la cantidad limitada de decimales usadas en los cálculos. Además, la velocidad en el eje vertical en su punto más alto no fue exactamente cero, como habíamos predicho. Esto se debe a que, por la falta de más datos, el programa no pudo proporcionar valores tan precisos, lo cual afectó ligeramente el análisis. Es importante destacar que el resultado puede variar debido a factores como la resolución del video, posibles errores en el análisis realizados con el programa o la precisión del tiro parabólico. En cuanto a la consulta de referencias para la elaboración de esta experiencia de laboratorio, simplemente nos valimos de la aplicación del tracker para analizar el movimiento parabólico y del video para la elaboración de la catapulta con materiales económicos y caseros.